El ruido del aire acondicionado rompió el silencio de la espaciosa sala de conferencias donde estaban reunidos los empleados de la Agencia de Relaciones Públicas Novi Bezgliad. Atalia Costa estaba sentada ante el largo escritorio ovalado, golpeando con el lápiz la brillante superficie. Se arregló un mechón despeinado de pelo oscuro y desvió la mirada hacia el director de la agencia, que estaba terminando de presentar a los nuevos clientes. Y el último proyecto por hoy, tosió Ricardo Almeida, ajustándose el nudo de la corbata. Ecofuturo va a lanzar una línea de productos ecológicos. Necesitamos un enfoque nuevo y una solución original. Llevo mucho tiempo pensando a quién confiar el trabajo. Ricardo miró a los presentes y se detuvo en Atalia. Atalia, este proyecto es tuyo. Tienes todas las cualidades necesarias para encargarte de semejante tarea. Ella se enderezó en su silla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Era la oportunidad que había estado esperando. La oportunidad de demostrar su profesionalidad no solo a sus colegas, sino también a sí misma. Gracias por su confianza, respondió tratando de mantener la seguridad en su voz. Haré todo lo posible por cumplir sus expectativas. Tras la reunión, Atalia regresó a su despacho, que compartía con otros dos directivos. Ahora estaba sola. Sus colegas se habían marchado a una reunión con un cliente. Encendió el ordenador y abrió una carpeta con material sobre el nuevo proyecto. Cifras, gráficos, estudios preliminares de mercado. Todo ello para estudiarlo en los próximos días. Su teléfono vibró. Había llegado un mensaje de su marido. Esta noche llegaré pronto. ¿Cenamos juntos? Atalia sonrió. Ernesto trabajaba mucho hasta tarde últimamente, y esas veladas juntos se habían convertido en una rareza. Rápidamente contestó. Claro, te espero. El día pasó volando. Atalia se sumergió en su trabajo tomando notas y esbozando las primeras ideas para la presentación. Cuando miró el reloj, eran casi las 6 de la tarde. Tras recoger sus cosas y despedirse del guardia de seguridad, salió a la calle. Su casa estaba en un barrio elegante de la ciudad, una insistencia de Ernesto y su madre. La mansión de 3 plantas con su cuidado jardín parecía demasiado grande y vacía para ellos dos, pero su marido creía que debían estar a la altura de su estatus como propietario de una gran empresa. Aparcó el coche en el garaje y subió a la casa. Ernesto ya estaba en casa. Sus zapatos estaban en el pasillo y el aroma a café flotaba en la cocina. «Llegas pronto», entró Atalia en la cocina y besó a su marido en la mejilla. «Pensé en darte una sorpresa», sonrió él, pero la sonrisa le pareció un poco forzada. «¿Qué tal el día?» «Estupendo. Me han asignado un nuevo proyecto importante». Sacó de la nevera unas verduras para una ensalada. Una empresa llamada Ecofuturo. ¿Has oído hablar de ella? Sí. Ahora mismo van viento en popa. Ernesto dio un sorbo a su café. Un buen cliente para la agencia. Hablaron de trabajo, de planes para el fin de semana, pero Atalia percibió cierto eufemismo en las palabras de su marido. Era como si estuviera pensando en algún lugar lejano, aunque intentara ocultarlo. Durante la cena, Ernesto miró el móvil varias veces, aunque no solía gustarle distraerse durante las comidas. Cada vez que lo hacía se distraía aún más. ¿Ha pasado algo en el trabajo?, le preguntó Atalia cuando volvió a coger el teléfono. No, no pasa nada. Estoy esperando un mensaje importante de los socios, colgó la pantalla. Será mejor que me cuentes más cosas sobre tu proyecto. Atalia empezó a hablar de las tareas que tenía que realizar, pero sintió que su marido la escuchaba a medias. Antes, siempre se había interesado por su trabajo, le había dado consejos, había compartido su experiencia. Ahora parecía que había crecido un muro invisible entre ellos. Después de cenar se instalaron en el salón. Ernesto encendió la televisión, pero al cabo de media hora se disculpó y se fue a su despacho, refiriéndose a un trabajo urgente. Atalia se quedó sola, escuchando la voz apagada de su marido al otro lado de la puerta del estudio.
Aquella noche había sido reveladora. Parecía que pasaban tiempo juntos, pero en realidad cada uno estaba por su lado. Recordaba cómo solían poder hablar durante horas de todo lo que pasaba en el mundo, haciendo planes, soñando con el futuro. Ahora esos recuerdos parecían lejanos e irreales. Atalia cogió su portátil y decidió trabajar en el proyecto. Sumergirse en su trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos perturbadores. Revisó los materiales, tomó notas, esbozó un plan de presentación. De vez en cuando se oía la voz apagada de Ernesto desde el despacho, pero ella no podía distinguir las palabras. Hacia las 11 subió al dormitorio. Ernesto seguía en el despacho. Atalia se duchó, se puso su pijama de seda favorito y se metió bajo el edredón. Intentó leer un libro, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Su marido entró cuando ella estaba casi dormida. Entró en silencio en el cuarto de baño y se tumbó a su lado, procurando no hacer ruido. Olía a cigarrillo, aunque hacía tiempo que había dejado de fumar. Atalia fingió dormir, sintiendo que el corazón se le apretaba con una ansiedad incomprensible. Mañana sería un nuevo día. Debía concentrarse en su trabajo, en el nuevo proyecto. Es su oportunidad de demostrar su valía, su profesionalidad. Quizá entonces su suegra deje de verla como la adquisición fallida de su hijo. Quizá entonces algo cambie en su relación con Ernesto. Con el zumbido del aire acondicionado, Atalia se sumió por fin en un sueño intranquilo, con la mente aturdida por fragmentos de frases, cifras de la presentación y la extraña mirada de su marido mientras revisaba los mensajes de su teléfono. El domingo amaneció nublado. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, presagiando lluvia. Atalia estaba junto a los fogones preparando el desayuno cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Conocía el sonido, el crujido de los neumáticos del coche de su suegra en el camino de grava de su jardín. Rosalind Mendonça nunca se molestó en llamar antes. Aparecía de repente, como una molestia que no se podía evitar. Atalia respiró hondo, preparándose mentalmente para otro calvario. Ernesto bajó del dormitorio al oír el timbre. Una sonrisa apareció en su rostro. Quería de verdad a su madre y no se daba cuenta de cómo trataba a su esposa. «¡Mamá! ¡Qué sorpresa!», exclamó abriendo la puerta. Rosalind entró flotando en la casa, envuelta en una nube de perfume caro. Su pelo gris impecablemente peinado y su traje perfectamente confeccionado creaban la imagen de una mujer para quien la apariencia significaba más que la sinceridad de los sentimientos. «Cariño, pasaba por aquí y pensé en pasar a tomar un café». Besó a su hijo en la mejilla, dejando un rastro apenas visible de carmín. Atalia salió de la cocina, limpiándose las manos en el delantal. «Buenos días, Rosalind. Pasa, estoy preparando el desayuno». Su suegra le dirigió una mirada crítica. «Ah, querida, ¿sigues haciendo los deberes? Le he dicho a Ernesto que necesitas una criada. En tu posición es una necesidad». «Me gusta cocinar», respondió Atalia con calma, aunque por dentro todo se apretaba con el familiar sentimiento de inferioridad que le producía estar cerca de su suegra. «Claro que te gusta, claro que te gusta. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar». Rosalinda entró en el salón, arrojando descuidadamente su costoso bolso sobre el sofá. Ernesto parecía ajeno a la tensión entre las mujeres. Ayudó a su madre a acomodarse en un sillón y se sentó a su lado, dispuesto a escuchar cada una de sus palabras. Atalia volvió a la cocina para preparar café. Le temblaban ligeramente las manos cuando sacó de la alacena la taza favorita de su suegra, una fina vajilla de porcelana con borde dorado. Rosalind había comentado una vez que era la única taza en la que el café nunca perdía su sabor. «¿Y cómo va tu trabajo en esta pequeña agencia?». Llegó la voz de su suegra desde el salón. «Mamá, no es una agencia pequeña, es una de las mejores agencias de relaciones públicas de la ciudad», intervino Ernesto. «Claro que lo es, querida.
Solo estoy preocupada. La mujer del dueño de una empresa como la tuya podría encontrar una ocupación más adecuada. Atalia acomodó las tazas en la bandeja, tratando de respirar con calma. Sabía lo que venía a continuación. Otra insinuación de que debía dejar su trabajo y dedicarse a actos sociales, obras de caridad y otros menesteres que Rosalind consideraba dignos de la esposa de su hijo. Por cierto, continuó su suegra mientras Atalia llevaba la bandeja al salón, voy a celebrar una pequeña fiesta por mi cumpleaños el próximo sábado. Espero veros a los dos. Ernesto se animó. Por supuesto, mamá, seguro que vendremos. Atalia sirvió el café en silencio, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las recepciones en casa de su suegra siempre se convertían en una demostración de hasta qué punto su nuera no estaba a la altura de los Mendonça. Solo he invitado a mis amigos más íntimos. Rosalinda bebió un sorbo de café y a algunos importantes socios de Ernesto. Atalia, espero que encuentres un traje adecuado. La última vez tu vestido era un poco sencillo. Me esforzaré por no decepcionarte, Rosalinda, respondió Atalia en voz baja, sentándose en su silla. Oh, estoy segura de que lo intentarás, sonrió la suegra, pero sus ojos permanecieron fríos. El desayuno transcurrió en un ambiente tenso. Rosalind hablaba de sus amigos, de las últimas noticias sociales, de la importancia de mantener un cierto nivel de vida. Cada frase que pronunciaba parecía estar llena de reproches ocultos. ¿Te acuerdas de Celia Vargas? Se volvió hacia su hijo. Su hija regresó hace poco de Europa, una chica muy educada, de buena familia. Ahora trabaja para una fundación benéfica. Atalia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Conocía esa táctica, las constantes referencias a otras mujeres que su suegra consideraba más adecuadas para su hijo. «Mamá, por favor», dijo Ernesto en voz baja, pero fue como si Rosalind no lo hubiera oído. «Ah, solo estoy contando la noticia. Por cierto, ella también estará en mi fiesta de cumpleaños. Seguro que os divertiréis charlando». Después de que su suegra se marchara, un pesado silencio se cernió sobre la casa. Ernesto se retiró a su estudio, citando un trabajo urgente. Atalia recogió mecánicamente los platos, recordando cada mirada, cada palabra de Rosalinda. Sacó la aspiradora del armario. Limpiar siempre la ayudaba a sobrellevar sus pensamientos ansiosos. Limpiando metódicamente cada rincón, pensó en su próximo cumpleaños. Tendría que comprarse un vestido nuevo, uno que a su suegra no le importara. Y un regalo. ¿Qué se le puede regalar a una mujer que demuestra con cada gesto lo poco que le gustas? Por la noche, cuando Ernesto ya dormía, Atalia se quedó sentada en el cuarto de baño durante largo rato, mirando su reflejo en el espejo. Recordó cómo había conocido a su marido en un acto benéfico en el que trabajaba como relaciones públicas. Entonces le impresionó su sinceridad y calidez. ¿Quién iba a pensar que esa calidez podría convertirse tan fácilmente en fría cortesía? Su teléfono vibró suavemente. Un mensaje de Clarice, su mejor amiga. ¿Qué tal el día? ¿Quedamos mañana después del trabajo? Ha venido mi suegra. Necesito hablar contigo, respondió Atalia. Sabía que Clarice la entendería sin más. Su amiga siempre la había apoyado, la había ayudado a sobrellevar dudas y miedos. Ahora necesitaba ese apoyo más que nunca. La semana laboral comenzó con el ajetreo habitual. Atalia se sumergió en la preparación de una presentación para un nuevo proyecto, intentando distraerse de los pensamientos sobre el próximo cumpleaños de su suegra. Revisaba metódicamente los documentos, tomaba notas, hacía planes, pero la tensión interior no cedía. El encuentro con Clarice del día anterior le había aliviado un poco. Su amiga, tras escuchar la historia de la visita de su suegra, sacudió la cabeza y dijo: «No dejes que te manipule. Eres una mujer inteligente y de éxito, y ella lo entiende muy bien. Por eso actúa así». Una tarde, Atalia se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual.
Envió un mensaje a Ernesto diciendo que llegaría tarde, pero no obtuvo respuesta. Se había convertido en una costumbre. Su marido cada vez respondía menos a sus mensajes. Hacia las 9, al entrar en casa, oyó sonar el teléfono desde el despacho de su marido. La puerta estaba entreabierta y la voz de Ernesto llegaba claramente desde allí. Sí, estaré libre a las 7. Nos vemos en Casa Verde, como siempre. No, no te preocupes, yo me encargo. Atalia se quedó paralizada, incapaz de moverse. El corazón le retumbaba en el pecho. Nunca había oído a su marido hablar en un tono tan suave, casi íntimo. Claro que te he echado de menos. Hasta luego, cariño. La última palabra pareció golpearla en la respiración. Hacía meses que Ernesto no la llamaba cariño. Ahora comprendía por qué. Con manos temblorosas, Atalia se quitó los zapatos y se dirigió al cuarto de baño. Allí miró su reflejo en el espejo y no se reconoció. El rostro pálido, los ojos apagados, la línea tensa de los labios. Algo le estaba pasando a su matrimonio. Atalia estuvo sentada en la cocina hasta altas horas de la noche, haciendo una lista de todas las rarezas en el comportamiento de su marido que solía achacar al cansancio y al estrés laboral. El silencio de la casa la oprimía, obligándola a repetir una y otra vez en su cabeza la conversación que había escuchado. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no se había dado cuenta antes? Fue la primera en salir de casa por la mañana, dejando una nota sobre una reunión a primera hora. De hecho, llegó a la oficina una hora antes de que empezara la jornada laboral. Se sentó ante el ordenador y abrió la agenda de Ernesto, a la que tenía acceso porque ayudaba a su marido a organizar reuniones de trabajo. Todos los miércoles a las 7 de la tarde, reunión en Casa Verde. Ninguna indicación de con quién. Solo una breve nota. Cena. Atalia lo comprobó. Estas reuniones habían empezado hacía 3 meses y nunca habían faltado desde entonces. El miércoles siguiente era 2 días más tarde. Atalia abrió el mapa y estudió la zona donde se encontraba el restaurante. Enfrente había un cómodo aparcamiento, con una buena vista de la entrada. El lugar perfecto para la vigilancia. Durante todo el día trabajó como en una niebla. Los compañeros preguntaban algo, ella respondía, pero todo lo que ocurría parecía irreal. Lo único que importaba era el plan para la noche del miércoles. Por la tarde, Ernesto volvió a llegar tarde. Ella no preguntó dónde estaba. Solo sirvió la cena, que apenas tocó, alegando falta de apetito. Mañana tengo una reunión importante con inversores, dijo levantándose de la mesa. No me esperes para cenar. Por supuesto, respondió ella, recogiendo los platos. ¿A qué hora volverás? No lo sé exactamente. Estas reuniones a veces se alargan. Atalia asintió sin mirarle. Ya sabía dónde estaría él mañana a las 7 de la tarde. Y esta vez ella también estaría allí. Por la noche, permaneció mucho tiempo despierta, escuchando la respiración de su marido. ¿Cómo podía dormir tan profundamente? ¿Cómo podía vivir esta doble vida como si no pasara nada? La mañana del miércoles empezó como de costumbre. Ernesto se había marchado temprano, dejando una nota en el escritorio disculpándose por su ausencia vespertina. Atalia tardó más de lo habitual en prepararse para el trabajo, eligiendo cuidadosamente su ropa. Colores oscuros, nada llamativo. Tenía que pasar desapercibida. En la oficina, canceló todas las reuniones a partir de las 5, alegando migraña. Sus compañeros asienten con simpatía, acostumbrados a verla trabajar hasta tarde, y nadie se sorprende de su repentina indisposición. A las 6:30 aparcó el coche delante de Casa Verde. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a recorrer la calle a toda velocidad. Sacó el teléfono y abrió su correo electrónico del trabajo, algo para tener las manos ocupadas mientras esperaba. El sedán gris de Ernesto apareció a las 7 en punto. Atalia se agarró al volante.
Su marido aparcó en la puerta del restaurante, ya que era un cliente habitual y conocía todos los sitios convenientes. Lo vio salir del coche, con movimientos seguros y una leve sonrisa en los labios. Llevaba el traje azul oscuro que ella le había regalado por su cumpleaños. Ernesto se ajustó la corbata, mirando por el retrovisor lateral del coche, y se dirigió a la entrada del restaurante. 10 minutos más tarde, un taxi se detuvo frente al restaurante. De él bajó una joven con un elegante vestido rojo. Era alta, delgada y tenía el pelo largo y oscuro. Se movía con la gracia de una bailarina, golpeando con seguridad los adoquines con los tacones. Atalia sintió que se le entumecían los dedos. La mujer era hermosa, con esa belleza brillante y desafiante que atrae las miradas. Todo lo contrario de la propia Atalia, con su discreta elegancia. La desconocida entró en el restaurante sin siquiera mirar a su alrededor. Obviamente, ya había estado aquí antes y sabía a dónde ir. Atalia imaginó a la mujer caminando por la sala, sentándose a la mesa donde Ernesto la esperaba. Cómo le sonreía con aquella sonrisa especial que solía reservar para su mujer. El tiempo transcurría penosamente lento. Atalia intentaba trabajar en los documentos de su teléfono, pero las líneas se desdibujaban ante sus ojos. Encendió la radio, pero la música parecía insoportablemente alta. Al final, se quedó sentada, mirando la entrada del restaurante. Los camareros iban y venían encendiendo las farolas. Empezaba a oscurecer. La gente salía periódicamente por las puertas del restaurante, parejas, grupos de amigos, socios. Todos parecían relajados y contentos, inmersos en sus conversaciones y negocios. A las 9 en punto salieron juntos. Ernesto mantuvo la puerta abierta dejando pasar a su compañera, un gesto que siempre hacía también con Atalia. Se detuvieron en la entrada, hablando en voz baja. La mujer se rió, echando la cabeza hacia atrás, y Ernesto la miró con indisimulada admiración. Atalia vio cómo su marido pedía un taxi para su acompañante, cómo la ayudaba a subir al coche, cómo se inclinaba hacia la ventanilla para decirle algo a modo de despedida. Cada movimiento, cada gesto se grabó en su memoria con dolorosa claridad. Mientras el taxi se alejaba, Ernesto se quedó un momento en la entrada vigilando el coche. Luego sacó su teléfono, marcó un mensaje. En ese momento vibró el teléfono de Atalia. La reunión se retrasa. Llegaré tarde. Vio cómo su marido entraba en el coche, encendía los faros y salía a la carretera. Todos sus movimientos le resultaban tan familiares, tan conocidos y tan extraños al mismo tiempo. Aquel hombre que creía la persona más cercana del mundo se había convertido en un extraño. Atalia permaneció sentada en el coche mucho después de que el sedán de Ernesto hubiera desaparecido al doblar la esquina. En su mente se agolpaban fragmentos de recuerdos, su primer encuentro, su primera cita, su proposición de matrimonio en un pequeño restaurante junto al mar. Lo nervioso que había estado entonces, cómo se le había caído el anillo varias veces antes de ponérselo en el dedo. El teléfono volvió a vibrar, un mensaje de Clarice. ¿Cómo estás? ¿Por qué no contestas al teléfono? Fue entonces cuando Atalia se dio cuenta de que su amiga tenía varias llamadas perdidas. Marcó una breve respuesta. Todo confirmado. Hablamos mañana. De camino a casa, recordó todas las rarezas en el comportamiento de su marido durante los últimos meses. Su repentina preocupación por su aspecto. Nuevos perfumes, trajes caros, visitas regulares al gimnasio, cenas de negocios demasiado frecuentes. El segundo teléfono protegido con contraseña que supuestamente solo utilizaba para trabajar. En casa, lo primero que hacía Atalia era subir al dormitorio. Abrió el armario de su marido, pasó la mano por una hilera de trajes. ¿Cuántas veces le había ayudado a elegirlos? ¿Cuántas veces le había corregido la corbata antes de reuniones importantes? En la estantería había un perfume nuevo. Nunca lo había olido en casa. Al parecer,
solo lo usaba para las reuniones con su amante. En el cuarto de baño había nuevos productos para el cuidado de la piel. Ernesto nunca se había interesado por esas cosas. En el cesto de la ropa sucia había una camisa con un leve rastro de pintalabios en el cuello, no del tono que usaba Atalia. Bajó a la cocina y empezó a preparar la cena mecánicamente. Encendió la televisión para llenar de sonido el silencio de la casa. Había un programa de cocina en la pantalla. Un alegre chef le enseñaba a preparar una cena romántica para dos. Atalia cambió de canal. A las 11:30 llegó Ernesto. Olía a perfume familiar, el mismo perfume que permanecía intacto en el armario. Parecía cansado pero contento. «Siento llegar tan tarde», le dijo besándole la mejilla. «Las negociaciones se alargaron demasiado». «He hecho la cena», contestó ella, intentando que su voz sonara normal. «No tengo hambre. Tomé un tentempié en la reunión». Claro que lo hizo. En uno de los mejores restaurantes de la ciudad, en compañía de una hermosa mujer con un vestido rojo. «Me voy a la cama entonces». Atalia se levantó de la mesa. «Mañana tengo que madrugar». «Por supuesto, querida, trabajaré un poco más». Subió al dormitorio, se metió en la cama y se tapó con una manta. Abajo se oían los sonidos habituales. Ernesto comprobando el despertador, encendiendo la cafetera para la mañana, cerrando las persianas. Una noche normal en su casa, solo que ahora sabía que solo era una apariencia de normalidad. Su marido subió una hora más tarde, se duchó, se tumbó a su lado y le rodeó la espalda con los brazos. Atalia se tensó ante su contacto, pero Ernesto no pareció darse cuenta. Él ya se estaba durmiendo, y ella se quedó con los ojos abiertos, pensando en la mujer del vestido rojo y en lo inteligente que era fingir que todo iba bien cuando en realidad tu mundo se estaba desmoronando. La mañana empezó con una llamada telefónica. Atalia se quedó mirando la pantalla en la que aparecía el nombre de Clarice durante un largo rato antes de contestar. «Lo he visto todo», dijo en voz baja al auricular. «Ven a mi casa ahora». Su amiga sonaba preocupada en su voz. «No puedo. Tengo una reunión dentro de una hora». «¿Qué reunión? Tienes que...» «Juana Barreto», la interrumpió Atalia. «¿Recuerdas que dijiste que trabaja para la empresa de Ernesto? He concertado una cita con ella». Una pausa quedó colgada al otro lado de la línea. «Ten cuidado», pronunció finalmente Clarice. «Llámame después». Atalia colgó el teléfono y empezó a hacer la maleta. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. Ernesto se marchó por la mañana temprano, otra vez el desayuno de negocios con los socios. Ahora sabía lo que significaban esos desayunos. El pequeño café donde había quedado con Joana estaba en la zona de negocios de la ciudad. Atalia eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde tenía una vista despejada de todo el local. Pidió un café y esperó. Joana apareció exactamente a la hora acordada. Una mujer alta, de mediana edad, mirada penetrante y movimientos seguros. Enseguida vio a Atalia y se dirigió a su mesa. «Sabía que vendrías tarde o temprano», dijo Joana en lugar de saludarla, sentándose frente a ella. Atalia miró atentamente a su interlocutora. La había visto varias veces en la oficina de la empresa de su marido, pero nunca había hablado con ella. «¿Sabes por qué te he invitado aquí?» Joana asintió, haciendo una seña al camarero. Pidió un té verde y solo entonces contestó. «Palomar Reis. Lleva 6 meses trabajando como asistente personal de su marido». Atalia apretó la servilleta bajo la mesa. Nombre. Ahora la mujer del vestido rojo tenía un nombre. «Cuéntamelo todo», preguntó. Joana guardó silencio, removiendo el té que había traído. Se presentó en la empresa en enero, supuestamente con excelentes referencias, aunque nadie había visto a sus anteriores jefes. Ernesto la contrató inmediatamente como su asistente personal. ¿Y la anterior asistente? Renunció, o mejor dicho, le obligaron a dimitir. Palomar no tardó en encontrar muchos errores en su trabajo. Extraño, ¿verdad?
El hombre trabajó durante 5 años sin una sola queja y de repente es completamente incompetente. El camarero trajo galletas que no habían pedido. Joanna esperó a que se alejara. Al principio todo parecía inocente. Era muy profesional, siempre iba impecablemente vestida, hacía un gran trabajo. Luego vinieron las reuniones tardías, las cenas de negocios, los viajes de negocios. ¿Cuándo te diste cuenta?, preguntó Atalia. En marzo. Oí por casualidad su conversación en una sala de conferencias vacía. Él la llamaba favorita. Atalia sintió que se le entumecían los dedos. Marzo. Así que esto había estado sucediendo durante 5 meses. Pero no es solo la aventura. Joanna bajó la voz. Está robando dinero de la empresa. ¿Qué? Trabajo en el departamento financiero. Desde hace 3 meses noto transacciones extrañas, pequeñas cantidades pero regulares. Pasan por cuentas a las que solo ella y Ernesto tienen acceso. ¿Le has informado? Lo intenté. 2 veces. La primera vez se desentendió, dijo que me equivocaba. La segunda vez, Joanna arrugó la nariz. Me insinuó que si seguía escarbando en su asistente, podría buscarme otro trabajo. Atalia se reclinó en su silla. Ernesto, siempre tan escrupuloso con los asuntos financieros, ¿hacía la vista gorda ante un robo? ¿De verdad esa mujer le había hechizado tanto? ¿Tienes pruebas? Joanna asintió. Llevo un registro de todas las transacciones sospechosas. Copias de documentos, extractos de cuentas, lo que necesites. Sabía que algún día podría ser útil. ¿Puedes facilitarme esos documentos? Puedo, pero necesito garantías. Si Ernesto se entera... No lo hará, dijo Atalia con firmeza. Te lo prometo. Hablaron durante otra hora. Joanna habló de los ardides que había utilizado Palomar, de lo hábilmente que había manipulado documentos y personas, de cómo había encandilado no solo a Ernesto, sino también a otros ejecutivos de la empresa. Es inteligente, concluyó Joanna, y muy peligrosa. He visto a muchas mujeres así. Entran en una empresa, encuentran un patrón rico, desvían dinero y luego desaparecen. ¿Por qué decidiste ayudarme?, preguntó Atalia. Respeto a tu marido. Es un buen líder, construyó una gran empresa, pero ahora es como si estuviera ciego, y no soporto ver a esta mujer destruir lo que se ha construido durante años. Acordaron reunirse en 2 días. Joanna prometió preparar todos los documentos, pero advirtió que llevaría tiempo. Debían tener cuidado de no levantar sospechas. Al salir del café, Atalia no fue a la oficina. Llamó a su jefe, le dijo que no se encontraba bien y que trabajaría desde casa. Subió a su coche y se quedó sentada un buen rato mirando al frente. Palomar Reyes. Guapa, inteligente, peligrosa. No solo una amante, una calculadora depredadora que estaba destruyendo metódicamente sus vidas. Y Ernesto, que se lo permitía, que hacía la vista gorda ante el robo, que traicionaba no solo a su mujer sino también a su negocio. En casa, lo primero que hizo Atalia fue comprobar la cuenta conjunta. Ernesto había retirado una cantidad considerable de dinero en los últimos meses, en pequeños plazos, por lo que ella no se había dado cuenta. ¿Para qué había utilizado el dinero? Para regalos a su amante, para pagar sus citas en restaurantes caros. Abrió el portátil y empezó a buscar información sobre Palomar Reyes. No había gran cosa. Una página en las redes sociales con fotos bonitas, un par de menciones en los medios sociales. Ni rastro de empleos anteriores, ni detalles sobre su pasado. Sonó el teléfono. Ernesto. ¿Estás en casa? Me dijeron que estabas enfermo. Solo una pequeña migraña, mintió. Está mejorando. Te mandaré la comida del restaurante. No hace falta. Ya he comido. Entonces, descansa un poco. Voy a llegar tarde hoy. Una reunión importante con los inversores. Una reunión con inversores. O otra cena en Casa Verde. Atalia colgó sin despedirse. Estaba sentada en la oscura sala de estar esa noche cuando llegó un mensaje de Joanna.
Empecé a reunir documentos. Ten cuidado. Hoy ha preguntado por ti. Así que Palomar sospecha algo. Pues que lo haga. El juego está en marcha, y ahora Atalia tiene un aliado. Ya no es la mujer ingenua que confiaba ciegamente en su marido. Es hora de demostrar tanto a su suegra como a este advenedizo quién es la verdadera dueña de la situación. Los 3 días siguientes se convirtieron para Atalia en una espera interminable. Joana recopilaba metódicamente documentos y enviaba mensajes cortos sobre la marcha de las obras. Cada mañana empezaba revisando su teléfono para ver si había algún dato nuevo, si se había descubierto algo importante. El jueves, Atalia se reunió con el abogado Marcelo Teijeira, un hombre canoso de mirada atenta y barba bien recortada. Clarice lo recomendó como el mejor especialista en casos de familia. He estudiado su caso con detenimiento, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa. Si la información del fraude financiero se confirma, reforzará su caso considerablemente. No quiero su dinero, replicó Atalia. Quiero preservar mi dignidad. Marcelo la miró atentamente por encima de sus gafas. La dignidad está bien, pero unos papeles de divorcio bien redactados son una garantía para tu futuro. Déjame hacer mi trabajo. Pasaron 2 horas discutiendo los detalles. El abogado anotaba cosas en un cuaderno, hacía preguntas precisas y de vez en cuando negaba con la cabeza. Al final de la reunión, le entregó una carpeta con documentos. Aquí están todos los papeles necesarios. Cuando tengas las pruebas de tu conocido, tráemelas. Yo prepararé la versión final. En casa, Atalia escondió la carpeta en la caja fuerte que Ernesto le había dado para guardar sus joyas. Nunca la había utilizado. Todas sus joyas cabían en una cajita. Ahora la caja fuerte era útil para cosas más importantes. Por la noche, Joana llamó. He reunido todo lo que he encontrado. Es impresionante. En los últimos 3 meses ha retirado casi 100.000 a través de cuentas ficticias. Atalia apretó el teléfono. ¿Cómo lo hizo? Creó cuentas ficticias de proveedores, pequeñas cantidades que no levantaban sospechas. Ernesto las firmaba sin mirar. Confía plenamente en ella. O le está chantajeando, dijo Atalia en voz baja. Tal vez sea así. En cualquier caso, tengo todos los documentos. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Mañana, en el mismo café. Después de la conversación, Atalia pasó mucho tiempo sentada en su despacho, estudiando papeles. No podía concentrarse en presentaciones e informes cuando su vida personal se desmoronaba ante sus ojos. Ernesto regresó tarde, oliendo a alcohol y al perfume que ella odiaba. Intentó abrazarla, pero ella se apartó, alegando dolor de cabeza. «Últimamente estás muy enferma», comentó. «Quizá deberías ir al médico». «Lo haré», respondió ella, dirigiéndose al dormitorio. Por la mañana, Atalia eligió cuidadosamente su ropa para la reunión con Joana. Se decidió por un estricto traje gris que le daba seguridad. Se recogió el pelo en un moño apretado y se maquilló con discreción. Llegó a la cafetería antes de la hora acordada. Pidió un café y abrió el portátil fingiendo que trabajaba. Después de que Joana le advirtiera que Palomar estaba interesado en ella, tenía que tener cuidado. Joana apareció exactamente a la hora acordada, con una abultada carpeta en las manos. Se sentó frente a Atalia y dejó la carpeta sobre la mesa. Aquí está todo: extractos de cuentas, copias de documentos falsificados, informes de transferencias. Incluso encontré borradores en su ordenador. No le preocupaba demasiado la seguridad. Estaba segura de que nadie se atrevería a investigarla. Atalia empezó a revisar los documentos. Las cifras, las fechas, las cantidades se sumaban a una imagen clara de robo sistemático. Palomar actuaba de forma metódica y segura, aumentando gradualmente los importes de las transferencias. «¿A dónde crees que va este dinero?», preguntó Atalia. «Se compró un coche nuevo, joyas caras, pero la mayor parte probablemente esté en cuentas secretas en alguna parte.
La gente como ella siempre prepara vías de escape. Hablaron durante más de una hora. Juana explicó los planes, mostró las conexiones entre los documentos, reveló los detalles del fraude. Atalia escuchaba atentamente, tomando notas en su cuaderno. «Ten cuidado con estos documentos», advirtió Joana antes de marcharse. «Si se entera de que los he recopilado». «No te preocupes, lo tengo todo cubierto». Desde el café, Atalia condujo hasta el despacho del abogado. Marcelo Teijeira pasó 2 horas estudiando los documentos, silbando de vez en cuando, sorprendido. «Esto es más serio de lo que pensaba», dijo al final. «No solo hay un divorcio aquí, podría haber un caso penal. No quiero un caso penal. Quiero un divorcio tranquilo y sin escándalos. Pero estas pruebas, será mi seguro, por si intentan humillarme». Marcelo asintió comprensivo y empezó a preparar los papeles. Atalia lo observó trabajar, introduciendo cuidadosamente los datos en los formularios, haciendo anotaciones al margen, cotejándolos con los códigos. Por la noche hizo copias de todos los documentos y los metió en 3 sobres. Uno lo escondió en la caja fuerte de su casa, otro se lo dejó a su abogado y el tercero lo guardó en una caja de seguridad. Ahora solo tenía que esperar el momento oportuno. Se acercaba el cumpleaños de su suegra. Atalia sabía que Rosalinda estaba preparando una gran recepción. Siempre le gustaba presumir de su posición en la sociedad. Me preguntaba si invitaría a Palomar. Sería su estilo humillar a su nuera mostrándose a favor de la amante de su hijo. Ernesto casi nunca estaba en casa estos días. Llegaba tarde y se iba directamente a su estudio, citando trabajo. A veces, Atalia le oía hablar con alguien por teléfono, en voz baja, para que no se oyeran las palabras. Ya no intentaba espiar. Ahora tenía su propio secreto, su propio plan de acción. El sábado por la mañana llegó un mensaje de su suegra, recordándole la fiesta y pidiéndole que viniera temprano para ayudar con los preparativos. Atalia sonrió. Rosalind nunca le había pedido ayuda. Al parecer, estaba preparando una sorpresa especial. Sacó del armario el vestido negro que había comprado especialmente para la ocasión. Estricto, elegante, era perfecto para lo que tenía en mente. Colocó sus joyas sobre la cama, un sencillo juego de perlas que le habían regalado sus padres para la boda. Puso una carpeta con papeles a su lado. Ernesto entró en la habitación mientras ella se probaba el vestido. «Estás preciosa», le dijo, abrazándola por detrás. Atalia miró su reflejo en el espejo. Una hermosa pareja, un exitoso hombre de negocios y su elegante esposa. La imagen perfecta para las páginas de sociedad. Ella era la única que sabía la inmundicia que se escondía tras aquella fachada. «Gracias», respondió ella, soltándose de su abrazo. «Espero que a tu madre le guste». La mansión de Rosalind Mendonça brillaba con luces. El camino de entrada estaba flanqueado por coches caros y un portero con uniforme de gala recibía a los invitados en la entrada. Atalia se sentó en el coche junto a Ernesto, aferrando con fuerza el pequeño bolso que contenía los documentos. «Mamá se ha superado esta vez», comentó Ernesto mientras aparcaba el coche. Atalia permaneció en silencio. Escrutó los coches aparcados, tratando de encontrar entre ellos el Palomar que Joana había mencionado. Un flamante BMW blanco estaba aparcado un poco alejado del aparcamiento principal. Rosalinda saludó a los invitados en el amplio vestíbulo. Llevaba un largo vestido plateado, el pelo recogido en un elaborado peinado y un collar de diamantes brillando alrededor del cuello. «¡Queridos míos!», exclamó abrazando a su hijo. «¡Cuánto me alegro de que hayáis llegado pronto!». Atalia recibió un beso seco en la mejilla y una mirada crítica que evaluaba su atuendo. «¿Un vestido negro? Un poco sombrío para unas vacaciones, querida». «Pensé que era clásico», respondió Atalia con calma. «Claro que lo es, claro que lo es. Ven al salón, hay algunos amigos íntimos ya reunidos allí». Había unas 20 personas en el salón, todas del círculo íntimo de Rosalind. Damas con vestidos caros,
hombres con trajes impecables. Todos pertenecían a esa alta sociedad en la que Atalia nunca había sido del todo admitida. «Ernesto, querido», sonó una voz familiar. Atalia se volvió lentamente. Palomar Reis estaba junto a la chimenea, con una copa de champán en la mano. Llevaba un ajustado vestido verde que realzaba todas las ventajas de su figura. Al cuello llevaba un collar de esmeraldas, exactamente igual al que Ernesto le había regalado a Atalia las pasadas Navidades. «Palomar, qué sorpresa», Ernesto intentó hablar con despreocupación, pero Atalia pudo ver cómo se le tensaban los hombros. «No sabía que conocías a mi madre». «Ah, nos conocimos hace tiempo. Tu madre tuvo la amabilidad de invitarme a la fiesta». Rosalind apareció a su lado como materializada de la nada. «Palomar es una chica encantadora», arrulló. «Tan versada en arte y antigüedades. Tuvimos una charla maravillosa la semana pasada». Atalia sintió que se le secaba la boca. Por eso su suegra le había pedido que viniera antes. Quería saborear la escena. «Voy a por champán», dijo, acercándose a la mesa de bebidas. Por el rabillo del ojo vio a Palomar contándoles algo animadamente a Ernesto y Rosalinda, que se reían de sus bromas, y a su suegra dándole una palmada de aprobación en el brazo. «Espera». Una voz tranquila la hizo estremecerse. Clarice estaba a su lado. «¿Lo sabías?» «Lo suponía. Rosalind nunca pierde la oportunidad de montar un espectáculo». Los invitados seguían llegando. La mansión se llenó de voces, risas y el tintineo de las copas. Atalia permaneció callada, observando cómo Palomar seducía a un invitado tras otro. Era como si estuviera hecha para esta sociedad. Hermosa, segura de sí misma, capaz de hablar de nimiedades como si fueran lo más importante del mundo. «Aquí está Celia», anunció Rosalind, dando la bienvenida a la nueva invitada. Celia Vargas, la misma de la que su suegra había hablado con tanta admiración, era una elegante mujer de mediana edad. Se dirigió directamente a Palomar y se abrazaron como viejas amigas. «¿Os conocéis?», preguntó sorprendido Ernesto. «Ah, sí», respondió Celia. «Palomar ayudó a organizar un acto benéfico en nuestra fundación. Es sencillamente indispensable en estos asuntos». Atalia se acercó de nuevo a la ventana. El cuadro se estaba recomponiendo por completo. Palomar no había aparecido de la nada en sus vidas, sino que había ido abriéndose camino metódicamente, conociendo a la gente adecuada, haciendo las conexiones correctas. Y Rosalind, sin darse cuenta, se había convertido en un peón en aquel juego. «Todos al comedor, por favor», anunció su suegra. «La cena está servida». La larga mesa estaba puesta con el lujo característico de Rosalind. Cristal, plata, porcelana, todo brillaba a la luz de la araña de cristal. Atalia estaba sentada en el extremo de la mesa, casi en la puerta. Palomar, en cambio, se encontró sentada junto a la cumpleañera y Ernesto. «Palomar, querida, háblanos de tu trabajo», preguntó Rosalind en voz alta mientras se servía el primer plato. «Ernesto dice que eres sencillamente indispensable para la empresa». «Ah, que sí», soltó Palomar con modestia. «Solo intento ayudar en todo lo que puedo». «No seas modesto. He oído que has reorganizado por completo las operaciones de la oficina y esas asombrosas cifras financieras». Atalia apretó el tenedor. Finanzas. Si su suegra supiera a qué precio se habían conseguido. «Palomar tiene un don asombroso para el dinero», intervino Ernesto, y Atalia notó que le temblaba la mano con el vaso. «Es profesional», se rió Palomar. «Cuando trabajas con las finanzas, empiezas a ver oportunidades que otros pasan por alto». «¿Y tu familia?», preguntó uno de los invitados. «También están en el negocio». Palomar vaciló durante una fracción de segundo, pero enseguida sonrió aún más. «Ah, viven en Europa. Papá se dedica a las inversiones». Una mentira. Atalia recordó los documentos que Johanna había reunido. Ni familia en Europa, ni padre inversor.
solo un hermoso cuento de hadas para oyentes crédulos. La cena se hizo interminable. Plato tras plato, la conversación era cada vez más animada. Rosalinda estaba radiante, viendo la impresión que causaba su nuevo protegido. Ernesto intentaba pasar desapercibido, pero Atalia notó cómo evitaba mirar en su dirección. ¿Y dónde estudiaste, Palomar?, preguntó uno de los invitados. En la Sorbona, respondió ella sin dudar. Facultad de Economía y Gestión. Otra mentira. No había rastro de estudios en el extranjero en sus papeles. Atalia bebió un sorbo de agua y sintió que la rabia se apoderaba de su interior. Cada palabra de aquella mujer era un engaño, un bonito envoltorio bajo el que se escondía la oquedad. Es sencillamente asombroso, dijo Rosalind en voz alta, cómo algunas personas, a pesar de sus orígenes sencillos, pueden alcanzar tales alturas. Esta invectiva iba claramente dirigida a Atalia. Varios de los invitados sonrieron comprensivamente. Palomar bajó los ojos con modestia, pero una sonrisa triunfante acechaba en la comisura de sus labios. Después de la cena, los invitados volvieron al salón, donde los camareros ya estaban sirviendo café y postres. Rosalind se sentó en su sillón favorito, rodeada de admiradores. Palomar se sentó en el sofá junto a ella, apoyando elegantemente el pie en la pata. Una pulsera de oro brillaba en su tobillo. Atalia la reconoció. Había visto exactamente la misma en la reciente lista de la compra de la empresa, disfrazada de gasto ejecutivo. «¿Sabes?», dijo Rosalinda en voz alta, tomando un sorbo de café de su taza favorita. «Siempre le he dicho a Ernesto que en los negocios hay que rodearse de gente de tu mismo círculo, aquellos que entienden ciertas normas». Atalia estaba de pie junto a la ventana, removiendo el azúcar de su taza de té con una máquina. Contaba los golpecitos de la cuchara contra la porcelana. 1, 2, 3. Solo para no oír a su suegra continuar con su exquisita tortura. «Palomar, querido, háblame de tu último proyecto benéfico». Rosalind estaba claramente disfrutando de la situación. Es tan importante saber administrar bien el dinero por el bien de la comunidad. «Oh, es una pequeña iniciativa», sonrió Palomar modestamente. «Organizamos ayudas para orfanatos, compramos el material necesario, juguetes, libros». El dinero de la empresa robado de las cuentas afloró en la mente de Atalia. Me pregunto cuánto de ese dinero había llegado realmente a los orfanatos. «Maravilloso», Rosalind se salpicó las manos. Eso es lo que significa tener la educación adecuada y una comprensión de la responsabilidad social. Ernesto estaba de pie junto a la chimenea, golpeando nerviosamente con los dedos su vaso de whisky. Estaba claramente incómodo, pero no encontraba la manera de detener el espectáculo que le estaba ofreciendo su madre. «¿Y tú, Atalia?». Su suegra se volvió bruscamente hacia ella. «¿Sigues haciendo esto de tus publicidad?». «Relaciones públicas», corrigió Atalia. «Sí, tengo un gran proyecto en marcha ahora mismo». «Qué bien», se estiró Rosalind. «Aunque, ya sabes, en nuestra posición, el trabajo es más bien un hobby, ¿verdad, Palomar?». «El trabajo puede ser una vocación», replicó éste con diplomacia. «Aunque, por supuesto, es importante establecer bien las prioridades». La indirecta era más que transparente. Atalia sintió que sus dedos se apretaban alrededor de la taza. Había documentos en su bolso, pruebas de que Palomar no malversando dinero ajeno. «Ernesto siempre fue demasiado blando», continuó Rosalinda, dirigiéndose ahora a todos los invitados. «Permitía a sus empleados demasiada libertad de acción. Es bueno que ahora tenga un ayudante de confianza que entienda la importancia del control». «Mamá», intentó intervenir Ernesto, pero Rosalind se limitó a hacerle un gesto con la mano para que se apartara. «Cariño, sabes que tengo razón. Mira cómo han subido los números de la empresa desde que Palomar se hizo cargo de las finanzas». «Estás exagerando mis méritos», esquivó Palomar con modestia.
Solo hice algunos ajustes al sistema contable. Ajustes. Atalia contuvo a duras penas una risa amarga. Sí, crear cuentas ficticias y retirar dinero mediante contratos falsos podía llamarse así. Rosalind fue abordada por Celia Vargas, y la conversación derivó hacia una discusión sobre el próximo baile benéfico. Atalia aprovechó el momento para salir a la terraza. Necesitaba respirar aire fresco. Fuera hacía fresco. Se apoyó en la barandilla de piedra y contempló el jardín inmaculadamente cuidado de su suegra. Los faroles iluminaban los arbustos y parterres pulcramente recortados, el epítome del mundo perfecto en el que vivía Rosalind. ¿Una noche dura? Clarice apareció a su lado. No tienes ni idea. Me lo imagino. Llevo toda la noche viendo esta actuación. Rosalind se ha superado a sí misma. Atalia se volvió hacia su amiga. Ni siquiera se da cuenta de que la están utilizando. Palomar no hace más que manipular a todo el mundo, a Ernesto, a su madre y a esas organizaciones benéficas. ¿Cuándo va a actuar? Pronto. Deja que disfruten primero de su triunfo. Una explosión de risas llegó desde el salón. Al parecer, Palomar había contado otra historia ingeniosa. Atalia se la imaginó allí sentada, rodeada de oyentes admiradores, interpretando el papel de la perfecta dama de sociedad. La señora Mendonça ruega a todos que vuelvan. Un camarero se asomó a la terraza. Se servirá tarta. En el salón, Rosalind ya se preparaba para el momento culminante de la velada. Una enorme tarta decorada con velas ocupaba el centro de la mesa. «Queridos amigos», comenzó mientras todos se reunían a su alrededor. En un día como este, es costumbre no solo aceptar las felicitaciones, sino también compartir la alegría. Tengo un pequeño anuncio que hacer. Atalia sintió que Ernesto, que estaba a su lado, se ponía tenso. Era evidente que no sabía qué tramaba su madre. Nuestro querido Palomar ha aceptado dirigir la fundación benéfica de nuestra familia. Es muy importante tener cerca a alguien que comparta nuestros valores y comprenda la importancia de las tradiciones familiares. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Palomar sonrió modestamente mientras aceptaba las felicitaciones. Rosalind resplandecía, claramente satisfecha con el efecto que había producido. Tan joven y ya en un puesto de tanta responsabilidad, tronó una de las damas. Se nota una buena educación. Sí, no como otros, replicó Rosalind en voz lo bastante alta para que todos la oyeran, lanzando una expresiva mirada en dirección a Atalia. La formación y la educación adecuadas no pueden sustituirse por nada. Ernesto palideció. Estaba claro que no se esperaba este giro de los acontecimientos. Palomar siguió sonriendo modestamente, pero en sus ojos pudo ver un triunfo mal disimulado. «Y ahora brindemos por los nuevos comienzos», proclamó Rosalind, levantando su copa de champán. Atalia sintió que le temblaban las manos. Era hora de poner fin a esta farsa. Sacó su teléfono y envió un mensaje rápido a Joana. «Todo está listo. Podéis proceder como estaba previsto». Los invitados volvieron a sentarse a la mesa para tomar el té. Rosalinda se sentó a la cabecera, Palomar a su derecha y Ernesto a su izquierda. Atalia tomó asiento en el extremo de la mesa, junto a Clarisa. Sentía la carpeta de documentos presionando fuertemente en su bolso. Los camareros servían té y café en tazas de porcelana fina. Una tarta decorada con un complejo glaseado ocupaba el centro de la mesa. Rosalind siguió despotricando sobre la importancia de las tradiciones familiares y de una educación adecuada. Por supuesto, no todo el mundo es capaz de entender los entresijos de la vida social, dijo, lanzando expresivas miradas en dirección a su cuñada. Para eso hay que crecer en un ambiente determinado. Palomar asintió con la cabeza, sorbiendo delicadamente el té de su taza. La pulsera de oro de su muñeca volvió a brillar, la misma que se compró con dinero de la empresa. Algunas personas piensan que basta con casarse bien,
continuó Rosalind, entrando claramente en materia. Pero el matrimonio no es solo una cuestión de derechos, sino también de responsabilidades. Hay que cumplir unas normas. Tienes toda la razón, coincidió Palomar. El estatus impone ciertas obligaciones. Atalia dejó lentamente la taza sobre el platillo. Clarice, bajo la mesa, le apretó la mano, en señal silenciosa de apoyo. Por ejemplo, la caridad. Rosalinda miró a los presentes. No se trata solo de donativos. Hay un arte en la gestión de los fondos, en hacer las conexiones adecuadas. Ah, sí, intervino Palomar. Yo siempre digo que hay que dar el mejor uso posible al dinero. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Atalia se enderezó en su silla. Se te da muy bien hacer un uso eficiente del dinero de los demás, ¿verdad, Palomar? Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia Atalia. ¿Qué quieres decir? Palomar sonrió, pero había un destello de preocupación en sus ojos. Me refiero a tu asombrosa habilidad para encontrar soluciones financieras poco convencionales. Rosalind frunció el ceño. Atalia querida, parece que no acabas de entender. Oh no, suegra, lo entiendo todo perfectamente. Atalia abrió su bolso y sacó una carpeta. Por ejemplo, entiendo cómo se pueden crear cuentas ficticias y retirar dinero de la empresa a través de sociedades pantalla. Palomar se puso pálido. Ernesto se volvió bruscamente hacia su mujer. ¿Qué estás diciendo? La verdad, cariño. La mismísima verdad que te negaba saber. Atalia empezó a extender documentos sobre la mesa. Aquí están los extractos bancarios, aquí están los contratos falsificados, aquí está la lista de proveedores ficticios. Eso es una calumnia. Palomar se levantó de un salto de su asiento. Exijo que cesen de inmediato esas insinuaciones. Siéntate. La voz de Atalia era tranquila y firme. Aún no hemos llegado a la parte más interesante, como ese brazalete que llevas en el brazo y que figura en los papeles como gastos de hospitalidad, o a esa organización benéfica a través de la cual blanqueas el dinero robado. Rosalind se agarró el corazón. Ernesto, ¿no vas a dejar que esa mujer... Calla, mamá. Ernesto cogió uno de los documentos y empezó a leer. Su rostro se fue poniendo cada vez más pálido. Es mentira, siseó Palomar, pero le temblaba la voz. Solo está celosa. Siempre ha estado celosa de que Ernesto y yo... Oh, celo de vuestra aventura, la interrumpió Atalia. Celo de vuestros encuentros en Casa Verde, de los regalos que Ernesto te hizo a costa de la empresa. Pero ahora no se trata de eso. Se trata del robo sistemático. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados miraron a su alrededor. Algunos empezaron a moverse en silencio hacia la salida. Y tú, Rosalind, Atalia se volvió hacia su suegra. Estabas tan orgullosa de tu capacidad para juzgar a la gente. Admirabas tanto la educación y los modales de esta mujer. Ni siquiera te molestaste en comprobar sus antecedentes, ¿verdad? ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Rosalind temblaba de rabia. No había Sorbona, ni familia en Europa. Incluso el título de bachillerato es falso. Todos los documentos están aquí. Atalia golpeó la carpeta con el dedo. ¡Gorrón!, gritó de repente Palomar levantándose de un salto. Una advenediza de clase baja, empeñada en abrirse camino en la alta sociedad. ¿Quién demonios eres tú para...? Soy la mujer de tu amante, respondió Atalia con calma. Y a diferencia de ti, nunca robé dinero de su empresa. Ernesto se levantó, sosteniendo los documentos en sus manos. Su rostro estaba gris. ¿Es cierto?, preguntó mirando a Palomar. Estas cifras, estas cuentas, ¿es verdad? Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Palomar se puso de pie, agarrando el respaldo de su silla con sus dedos blanqueados, su rostro perfectamente pintado, contorsionado por la rabia y el miedo. Ernesto siguió estudiando los documentos, pasando metódicamente una página tras otra. Puedo explicarlo todo,
dijo finalmente Palomar, tratando de poner confianza en su voz. Es solo un malentendido. Errores de contabilidad. ¿Errores? Atalia sacó otro sobre. Aquí hay declaraciones de los proveedores que confirman que nunca emitieron estas facturas. Aquí están las firmas de los expertos, todas falsificadas. Aquí hay extractos de sus cuentas personales donde se transfirió el dinero de la empresa. Rosalind, que había estado sentada aturdida todo este tiempo, saltó de repente. «Ernesto, no puedes creer estas sucias insinuaciones. Es simplemente la venganza de una esposa ofendida». «Mamá», dijo Ernesto en voz baja, sin apartar los ojos de los papeles, «cállate, por favor». Los invitados empezaron a abandonar el comedor en silencio. Nadie quería ser testigo del escándalo familiar que se estaba desarrollando ante sus ojos. Celia Vargas, que seguía alabando recientemente a Palomar, fue la primera en dirigirse a la salida, lanzándole una mirada desdeñosa. 100.000 en 3 meses, pronunció Ernesto colocando los papeles sobre la mesa. ¿Cómo has podido? Cariño, no es lo que piensas. Palomar dio un paso hacia él, pero se apartó. Iba a devolver ese dinero. Era una solución temporal. ¿Una solución temporal? Atalia sonrió. ¿El diploma falso también fue una solución temporal? ¿Y una familia inexistente en Europa? «Cállate», gritó Palomar. «No sabes nada de mí. Solo estás celosa porque Ernesto se enamoró de mí porque soy mejor que tú en todo». ¿Mejor? Atalia se puso de pie. Veamos en qué eres mejor. ¿En la habilidad de falsificar documentos? ¿En el arte de la manipulación? ¿En la habilidad de congraciarte con la gente para poder robarles? Rosalind agarró a su hijo del brazo. «Ernesto, no la escuches. Palomar es una chica guapa y de buena familia. Ella no podría...» ¿Una buena familia? Atalia sacó otro documento. Aquí está su verdadero expediente personal. 3 antecedentes por fraude menor. 2 títulos incompletos. Trabajó para 5 empresas, cada una de las cuales abandonó tras descubrirse irregularidades financieras. Solo consiguió salirse con la suya, al parecer con la ayuda de su encanto especial. Palomar se puso aún más pálida. Se llevó involuntariamente la mano a la pulsera que había comprado con el dinero robado. «¿Cómo sabías todo esto?», susurró. «La gente honrada también tiene sus contactos», respondió Atalia. «Y a diferencia de ti, ayudan desinteresadamente, simplemente porque odian a los ladrones y a los mentirosos». Ernesto se hundió lentamente en una silla. Tenía la cara descolorida y profundas sombras bajo los ojos. Todos estos meses, tanto hablar de modernizar el sistema financiero, de nuevos métodos contables, ¿estabas robando? ¡No! Palomar intentó cogerle la mano, pero él la apartó de un tirón. Lo hacía por nosotros, quería crear un futuro para nosotros. ¿Un futuro?, rió amargamente. ¿Con dinero robado? ¿Con mentiras? Rosalind siguió aferrándose a su hijo como si fuera su último apoyo. No puede ser verdad. Es tan educada, tan sofisticada. Basta, mamá, dijo Ernesto con cansancio. Ves los documentos, ves las pruebas, deja de fingir. Pero tu mujer lo preparó todo a propósito. Siempre ha estado celosa de nuestra posición en la sociedad. Atalia miró tranquilamente a su suegra. «Sabes, Rosalind, tienes razón. Vengo de una familia sencilla, pero mis padres me enseñaron una cosa importante: la honradez. Nunca reclamé tu posición en la sociedad, simplemente amaba a tu hijo». «¿Amado?», intervino Ernesto levantando los ojos hacia ella. «Sí, lo amabas. Hasta el momento en que me di cuenta de que estabas dispuesto a hacer la vista gorda robando y mintiendo por una bella amante». De repente, Palomar se apresuró a salir, pero en el umbral de la puerta chocó con Joana Barreto, que acababa de entrar en la habitación. «¿Tienes prisa por ir a algún sitio?», preguntó Joana. «¿Y cómo explica el origen de estos documentos?». Colocó otra carpeta sobre la mesa.
¿Qué son?, preguntó Ernesto. Un informe completo sobre los fraudes financieros de los últimos 6 meses, incluyendo aquellas transacciones que la señora Reis trató de ocultar con especial cuidado. Palomar se hundió lentamente en una silla. Su perfecta máscara se resquebrajó por fin, dejando al descubierto su verdadero rostro, asustado y furioso al mismo tiempo. No tiene derecho, siseó. Es información confidencial. Sí, respondió Joana con calma. Como directora financiera de la empresa, tengo el deber de informar de cualquier irregularidad. Intenté advertir antes al señor Mendonça, pero no me hizo caso. Ernesto cogió los nuevos documentos. Su rostro se endurecía a cada página que leía. Así que la fundación benéfica, también, empezó. Sí, confirmó Joana. Era solo un plan para blanquear dinero. No se daba ninguna ayuda real a los orfanatos. Rosalind finalmente se calló. Permaneció sentada con la mirada perdida mientras sus dedos frotaban mecánicamente su collar de perlas. El suntuoso comedor de Rosalind Mendonça, que hacía poco se había llenado con el tintineo de copas y charlas triviales, parecía ahora una sala de tribunal. En la larga mesa solo estaban los principales participantes en el drama. Ernesto, que seguía estudiando los documentos, el pálido Palomar, Rosalinda, congelada en su silla, y Atalia, que observaba tranquilamente. Juana Barreto estaba de pie junto a la chimenea, sosteniendo otra carpeta de documentos. Clarisse se acercó silenciosamente a su amiga, dispuesta a apoyarla en cualquier momento. «Puedo explicar cada transacción», dijo finalmente Palomar, tratando de poner un tono profesional a su voz. «Todo se hizo en interés de la empresa». ¿En interés de la empresa? Ernesto levantó la vista de los papeles. ¿Comprando joyas? ¿Ropa de diseño? ¿Alquiler de apartamentos de lujo? Gastos de representación, repitió ella con obstinación. En nuestro círculo es importante mantener cierta imagen. ¿En su círculo? Juana se acercó. ¿En qué círculo exactamente? En el de tramposos y ladrones. Palomar se levantó de un salto, con el rostro contorsionado por la rabia. Solo estáis celosos, de todos vosotros. He hecho más por la empresa que cualquiera de vosotros. La he llevado al siguiente nivel. Sí, al nivel de fraude financiero y falsificación, replicó Joana con calma. Y ahora tenemos todas las pruebas. Rosalind salió por fin de su estupor. Sus sensuales manos temblaban al coger su copa de vino. Ernesto, hijo, su voz sonaba desacostumbradamente suplicante. Quizás podamos arreglar esto en familia, sin publicidad, familiarmente. Atalia sonrió con amargura. Qué interesante. Cuando se trataba de mis orígenes, no te daba vergüenza sacarlo a la luz pública. ¿Y ahora quieres mantener el escándalo en secreto? No lo entiendes. Rosalind levantó la voz. La reputación de nuestra familia. No fui yo quien arruinó vuestra reputación, la interrumpió Atalia. La destruyó la mujer que tú misma trajiste a tu casa, en quien confiaste para dirigir la caridad familiar. Palomar volvió a sentarse lentamente en su silla. Su impecable maquillaje se había desvanecido, dejando al descubierto su verdadero rostro, asustado y furioso al mismo tiempo. Ernesto, trató de captar su mirada. Sabes que te quiero. Todo lo que he hecho... Cállate. Su voz era tranquila pero firme. Cállate. Cada palabra que dijiste era mentira. Cada gesto, cada mirada, todo era mentira. No, nuestros sentimientos eran reales. ¿Reales? Se rió amargamente. ¿Cómo está tu título de la Sorbona? ¿Cómo está tu familia en Europa? ¿Cómo van los proyectos de caridad? Rosalind intentó intervenir de nuevo. Pero si era tan buena en arte, lo sabía todo sobre las familias antiguas. Internet, mamá, respondió Ernesto cansado. Simplemente estaba bien preparada. Estudió todo lo que podía impresionarte. Palomar cambió repentinamente de táctica. Sus hombros se hundieron y aparecieron lágrimas en sus ojos. Sí,
Mentí sobre mi pasado, pero solo porque quería ser digna de ti. Sabía que tu familia nunca aceptaría a una simple chica. Ernesto se levantó, atravesó la habitación. Se detuvo junto a la chimenea mirando el fuego. ¿Sabes cuál es la peor parte?, preguntó, sin volverse. No el robo, no mentir sobre el pasado. Es que utilizaste a mi madre, jugaste con sus debilidades, con su esnovismo, la obligaste a humillar a su propia cuñada para abrirte camino. Ernesto, Rosalind comenzó, pero él levantó una mano, deteniéndola. No, mamá, escuchadme todos. He estado ciego, monstruosamente, imperdonablemente ciego. Dejé que la buena apariencia y la adulación hábil nublaran mi juicio. Traicioné a la mujer que ha estado a mi lado todos estos años, que nunca mintió, nunca fingió, nunca intentó ser otra persona. Se volvió hacia Athalia. ¿Intentaste advertirme? ¿Cuando notaste las primeras señales? Johanna lo intentó, respondió. Acudió a ti 2 veces con sospechas de fraude financiero, pero no quisiste escuchar. ¿Y tú? Y yo te seguí. Vi tus reuniones en el restaurante, notando joyas nuevas y regalos caros, sumando 2 y 2. Palomar saltó de repente. ¿Nos estabas espiando? ¿Estabas espiando? No, querida. Athalia permitió que la emoción apareciera en su voz por primera vez. Simplemente estaba siendo una esposa atenta, la misma que tú considerabas demasiado simple y tonta para tu refinada sociedad. Ernesto se pasó una mano por la cara. Parecía 10 años mayor. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó a su mujer. Algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Sacó otro sobre de su bolso. Aquí tienes una declaración a la policía por fraude financiero y los papeles del divorcio. Los leños crepitaron en la chimenea. La lujosa tarta, intacta, permanecía de pie en el centro de la mesa, testigo mudo del festín arruinado. Las copas de cristal, los brillantes cubiertos, la costosa vajilla, todo parecía ahora el decorado de una obra de teatro que había llegado a su fin. Ernesto cogió lentamente el sobre con los documentos. Sus manos temblaron ligeramente al sacar los papeles. ¿Así que es así?, preguntó en voz baja, echando un vistazo a la solicitud de divorcio. ¿Cómo si no? Athalia habló con calma, aunque por dentro todo se apretaba de dolor. Traicionaste algo más que a mí. Te traicionaste a ti misma, a tus principios, a todo en lo que creías. Palomar se sentó encorvada en su silla. Su postura perfecta había desaparecido junto con la máscara de dama de sociedad. Ahora parecía un animal acorralado, listo para huir en cualquier momento. «Pagaré», dijo de repente. «Todo el dinero, hasta el último céntimo. Tengo ahorros». «¿Robados de la empresa?», aclaró Johanna. «Gracias, pero preferimos la vía legal para recuperar los fondos». Rosalinda, que había permanecido aturdida todo este tiempo, se animó de repente. «Ernesto, hijo, no puedes permitir el divorcio. ¿Qué dirá la gente?» «¿La gente?», sonrió amargamente. «¿Qué dirán de que mi asistente personal robó a la empresa, que la fundación benéfica de nuestra familia se utilizó para blanquear dinero? Pero tu reputación». «¿Mi reputación?», Ernesto alzó la voz. «Y la reputación de la mujer a la que has estado humillando todos estos años, que, a diferencia de tu precioso Palomar, nunca ha mentido ni fingido». Athalia observó la escena con una extraña sensación de distanciamiento. Había imaginado este momento tantas veces, pero la realidad era muy distinta. No había regodeo ni triunfo, solo cansancio y un dolor ensordecedor. «Fui un idiota», se hundió Ernesto en una silla, apretando los papeles entre las manos. «Todo estaba delante de mis ojos, pero me negaba a ver». «El amor nos ciega», dijo Clarice en voz baja. «No era amor», objetó él. «Era intoxicación. Apareció tan de repente, tan hermosa, tan segura de sí misma, sabiendo lo que quería. Halagaba mi ego, compartía mis intereses.
Estudió tu perfil en las redes sociales, intervino Joana. Descubrió tus restaurantes favoritos, libros, vinos, la clásica técnica del estafador. Palomar levantó la cabeza. No entiendes nada, de verdad. Cállate, la interrumpió Atalia. Cállate. Cada palabra que dices es otra mentira. Ernesto se levantó y se acercó a su mujer. Atalia, sé que no merezco el perdón, pero déjame al menos intentar arreglar las cosas. ¿Arreglarlo? Ella le miró a los ojos. ¿Y qué quieres arreglar exactamente? ¿Tu traición? ¿Los meses de mentiras? ¿O la forma en que dejaste que tu madre me humillara mientras tú mismo te divertías con tu amante? Rosalind se estremeció, pero permaneció en silencio. Por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Me cegué, repitió Ernesto. Permití que esa mujer me manipulara. Puse en peligro todo lo que habíamos construido durante años. ¿Nosotros? Atalia negó con la cabeza. No, cariño, ya no hay más nosotros. Me voy. Pero no puedes, chilló de repente Rosalind. ¿Qué dirá la sociedad? Debemos salvar la cara. ¿Tu cara? Atalia se volvió hacia su suegra. ¿Solo piensas en eso? ¿En lo que dirán tus preciosas amigas de la alta sociedad? Déjame adivinar. Ya están discutiendo el escándalo de esta noche en sus acogedores salones. Tenía razón. La mayoría de los invitados habían abandonado la fiesta a toda prisa en cuanto empezó el escándalo. Mañana todo el pueblo estaría lleno de cotilleos. Atalia. Ernesto dio un paso hacia ella. Por favor, hablemos. Aquí no, ahora no. En casa, ya no tengo casa. Se ajustó el bolso al hombro. Esta noche me mudo a un hotel. Mañana recogeré mis cosas. No tienes por qué irte. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Es culpa mía. Debería... Sí, es culpa tuya, convino ella. Pero no es solo eso. La cuestión es que ya no puedo seguir fingiendo, haciendo el papel de esposa feliz en tu perfecta alta sociedad. Estoy cansada. Palomar rió de repente, histéricamente, histéricamente, histéricamente. ¡Qué irónico! Has conseguido todo lo que querías, arruinar mis planes, avergonzarme delante de todo el mundo, ¿y aún así te vas? No lo conseguí, replicó Atalia con calma. Simplemente estaba protegiendo lo que más aprecio, la empresa que Ernesto ha pasado años construyendo, la reputación que tanto aprecia, y tu dignidad. Se volvió hacia su marido. Tienes los documentos. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana. Atalia. Había un tono suplicante en su voz. Adiós, Ernesto. Espero que encuentres la fuerza para deshacer lo que ella ha hecho a la empresa. Se dirigió hacia la salida. Clarice la siguió en silencio. En la puerta, Atalia se detuvo, echando un último vistazo al suntuoso comedor, el lugar donde se había desarrollado la última escena de su vida matrimonial. Rosalind seguía sentada en su silla, jugueteando mecánicamente con su collar de perlas. Palomar estaba encorvada sobre la mesa, con los hombros temblorosos por los sollozos o la risa. Ernesto estaba de pie con los papeles en las manos, confuso y envejecido. Atalia salió al aire fresco del atardecer. El jardín de su suegra, siempre tan cuidado y perfecto, parecía ahora un adorno, bonito pero artificial, como toda su vida en los últimos meses. ¿Estás bien?, preguntó Clarice en voz baja. No, respondió Atalia con sinceridad, pero lo estaré. Entraron en el coche. Clarisa cogió las llaves. Sabía que su amiga no debía conducir ahora. Cuando salieron por la puerta, Atalia no se volvió. Sabía que Ernesto estaba en la ventana mirándolas, pero eso ya no le importaba. El coche avanzaba lentamente por las calles nocturnas. Atalia estaba sentada con la frente apoyada en el frío cristal. Las luces de la ciudad se difuminaban ante sus ojos. Los letreros de las tiendas y los cafés parecían borrones. ¿A qué hotel te llevo?, preguntó Clarice en voz baja, sin apartar los ojos de la carretera.
Atalia se dio cuenta de repente de que no tenía ni idea de a dónde debía ir ahora. Todas sus pertenencias las había dejado en casa de Ernesto, todos sus documentos estaban en la caja fuerte de su despacho. No lo sé. Le tembló la voz por primera vez aquella noche. Clarice detuvo el coche en un semáforo y se volvió hacia su amiga. «Sabes, olvídate del hotel. Vamos a mi casa». «Pero no puedo». «Sí puedes. Y deberías. Tengo un piso grande, una habitación de invitados siempre a punto. Te quedarás conmigo hasta que decidas qué hacer después». Atalia sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas, las primeras lágrimas que había tenido en toda esta interminable velada. «Gracias», susurró. «Para eso están los amigos». Clarice le apretó la mano. «Ahora pasemos por la tienda y compremos la mayor cantidad de víveres, y mañana iré contigo a recoger tus cosas». El semáforo cambió a verde y el coche giró hacia la casa de Clarice. Atalia se secó las lágrimas y, por primera vez aquella noche, sintió que podía respirar libremente. Por delante estaba lo desconocido, pero había un hombre que no traicionaría ni juzgaría. Eso significaba que todo iría bien.